Bendito Padre Celestial, aquí estamos los hijos que el Padre te ha dado. Padre, venimos porque te necesitamos, porque estamos hambrientos y sedientos de ti. Padre, venimos porque nuestras energías se han desgastado en el camino. Queremos, Señor, recargar baterías en esa fuente de poder que eres tú, Señor. Padre, venimos a ti porque solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Padre, porque separados de ti nada podemos hacer. Padre, somos los más necesitados. No tenemos a dónde ir, Padre. Solo a ti, Señor, la fuente de vida eterna, Padre. Perdona nuestra falta, Señor. Perdona nuestras debilidades, Señor. Perdona todo aquello que aún nos es oculto, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, y nos disponemos a exponer tu palabra, pidiéndote que circunciden nuestros oídos y nuestros corazones, Señor. Rogándote, Padre, que tomes el libro, porque solo tú eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has transformado, Señor. Muchas gracias te damos por los que hemos podido llegar, Señor. Y si alguno viene en camino, Señor, seas tú guardándole, Señor. Padre, por favor, abre esa palabra, Señor. Unge estos ojos, Señor, con colirio, Señor, de tu Espíritu Santo para que podamos ver la revelación que tienes. Todo esto te lo pedimos en agradecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Sean tan amables de abrir su palabra. Éxodo 24, Éxodo 23, versículos 24 y 25. Amén. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Bien, hermanos. Vemos aquí que el Señor nos está pidiendo que le sirvamos a Él. Pensaba en la cuarentena, cuando vendedores informales vivían del día a día, de lo que podían ganar para pagar su pieza, para comer. Y si tenían de pronto sirven, pues bien, y si no. Pero cuando llega la cuarentena, esa persona está en un problema, porque no puede trabajar, no sabe qué hacer. De pronto, supongamos que se aparece alguien que vio ese trapito en la ventana, ese trapito rojo, y le subsidia todo lo que él necesita hasta que levanten la cuarentena. Me imagino que lo menos que puede sentir esa persona es agradecimiento. Esa persona de pronto pensará en qué puedo hacer por esa persona que me ayudó, si puedo lavarle el carro, si puedo hacerle un mandado, si puedo asearle la casa, si puedo bañarle el perro, hacer cualquier cosa en agradecimiento, ¿sí? Bien, ahora resulta de que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Y entonces llega el gran reciclador y nos saca de ese cieno,
de inmundo en donde estábamos, Señor, y nos justifica, nos levanta de ahí donde estábamos, nos limpia con su palabra y nos llena con su Espíritu Santo. Ahora, nosotros estamos en un delito que es infringir una ley y el pecado por no creer su palabra. Hacíamos cosas por no creer. Bien, entonces, pregunto, el Señor nos llama y nos hace hijos de Él, nos adopta como hijos, ¿sí? ¿Con qué podemos pagarle a Él? El otro, el vendedor informal, él podía realizarle un servicio a esa persona. Ahora, nosotros, ¿con qué le pagamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que no hay cómo pagarle? No hay con qué, porque Él es el dueño de todo, nosotros no tenemos nada. Entonces, lo único que podemos hacer es servirle, ¿sí? Pero dice la palabra en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, ¿sí? Porque amarás al uno y aborrecerás al otro, ¿sí? Entonces, hay que definirse. Hay dos señores, el Señor de la luz y el Señor de las tinieblas. Uno no puede ser neutro. A alguno tiene que servir. Ahora, ¿qué pasa? Si la persona dice servirle al Señor, el Señor viene a ser nuestro esposo, porque somos la iglesia. Pero si nosotros tenemos al Señor como nuestro esposo y estamos consintiendo a otro señor, eso se llama adulterio. Amén. Vayan pensando. Entonces, una vez Josué, en su discurso de despedida, le dijo a Israel, defínanse a quiénes van a servir. Si a los dioses de nuestros padres cuando estaban en Egipto, o a los dioses donde estamos ahora, los amorreos, los heteos. Bien, digo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Romanos 12:7 encontramos unos dones que pues también los podemos considerar talentos, Señor. Entonces esos dones que el Señor nos regala, los podemos poner en uso del Señor, como es la enseñanza, la exhortación, la misericordia, en fin, son muchos los dones que el Señor nos da. Y si alguno no tiene ningún don, que no le tocó, pero sabe silbar, que sirve una alabanza, ¿sí? Silbar una alabanza, pero en algo servirle al Señor. En Mateo 15:1 encontramos unos escribas y fariseos que habían hecho de una tradición una doctrina y estaban obligando a la gente que tenían que lavarse las manos para comer pan. O sea, que si la persona no se lavaba las manos, no podía comer pan, ¿sí? Pero bendito el Señor Jesucristo, Él no nos exigió lavarnos las manos. Él vino y nos limpió todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y nos dio a comer del pan de la vida, del pan de vida eterna, y nos permitió sentarnos a su mesa y comer la Santa Cena. Gloria a Dios. Bien, entonces el Señor le dice a esos fariseos, dice, en vano me honran, enseñando como mandamiento doctrina de hombres. En vano, eso es una queja, el Señor se está quejando, en vano. Entonces, ¿estaban sirviéndole al Señor? Sí, le estaban sirviendo, pero como a medias, estaban sirviéndole mal. Y eso, a medias, eso es ser tibio. Y a la persona tibia el Señor la vomita de la boca. Entonces, como les digo, no podéis servir a dos señores. Entonces debemos de servirle al Señor bien o no le sirvamos. ¿Por qué? Porque sería en vano. En la Biblia está el manual de vida, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿En dónde hacerlo? ¿Y quién lo hace? ¿Sí? Bien. Si ustedes recuerdan, David, de niño
le tocó pastorear ovejas. Lo único que David sabía era pastorear ovejas, defenderla y cantar salmos. Una vez que Saúl es desechado, Dios unge a David como rey. Y llegó el día en que David fue nombrado rey. Pero él llega como llegar aquí a la presidencia de Colombia, sin saber nada. Él no sabe de cuántos ministros se tiene que aperar. Él no sabe de relaciones exteriores, no sabe de importaciones, no sabe del ministro de Justicia, no sabe los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Él no sabe nada de eso, ¿sí? Él no sabe de cómo ordenar un ejército, no sabe de fiscalía, no sabe de nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer David para poder gobernar ese pueblo que era muy grande, Israel? Se tiene que asesorar, ¿sí? Tiene que buscar asesoría, él tiene que consultar. Y entonces, ¿qué pasa? Que a él, en sus deseos de servirle a Dios, le nació una idea: traer el arca, ¿sí? Entonces él consulta sacerdotes, la fuerza militar, al erudito, al teólogo. Bueno, consultó a quien pudo, menos a Dios. Qué cosa tan terrible, ¿sí? Él consultó cantores. Entonces les dijo: pienso traer el arca. Nos parece muy bien, rey David, ¿sí? Todo estaba bien, ¿sí? No había nada de malo en eso. Pero, ¿por qué? Porque es que el arca estaba lejos. Entonces ahora ya la iban a tener ahí cerca. Ya no había excusa para no adorar. Ya iba a estar cerca, ya no se tenían que desplazar a un lugar muy lejos. Bien, entonces, pongan atención. ¿A quién oyó Adán? A su mujer, y no a Dios. ¿A quién oyó Saúl? Al pueblo, y no a Dios. ¿Y a quién oyó el rey acá? A sus profetas, pero no a Dios. ¿Qué dice Amós 3:7? Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová Dios sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Los profetas son los que tienen el así dice el Señor. Entonces a David le tocaba ir a consultar al profeta de esa hora, que era Natán. Pero no, él no lo consultó. Es más, a Natán no se le había sido revelado eso. Entonces él desconocía eso de la traída de la arca. ¿Entienden? Una vez fue a visitar Josafat a Acab. Y entonces Acab le preguntó: ¿subiré contra Ramot de Galad? ¿Sí o no? Entonces Josafat le dijo: consultemos a Dios, consultemos. Entonces mandaron a traer 400 profetas que tenía el rey acá, y ellos le dijeron: suben porque Dios te la ha entregado en tu mano, ¿sí? Entonces Josafat, al oír que todos esos decían la misma cosa, él dijo: ¿y estos son todos o hay alguno por ahí que no hayamos oído? Dijo: no, si hay uno, pero lo aborrezco, porque sabe de mal agüero, siempre profetizas cosas malas contra mí. No hable así el rey, le dice Josafat. Manda a traer. Entonces mandan por Micaías. Resulta que el que va a donde Micaías le dice: todos los profetas están profetizando que al rey le va a ir bien, entonces di tú lo mismo. Entonces lo traen. ¿Qué dices, Micaías? Dice: sube porque el Señor te prosperará. Mientes, yo te conozco. ¿No te he dicho que me digas siempre la verdad? Vive Jehová, que solo diré lo que él ponga en mi boca. Vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. No te dije, Josafat, no te dije. Ahí lo tienen pintado. Métanlo
en la cárcel, a la cárcel de aflicción, a pan y agua, hasta que yo vuelva. Hasta que usted vuelva. Si usted vuelve, Jehová no habló por mi boca. Y ustedes saben que no volvió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Josafat le creyó a sus profetas de incubador, profetas que los hacen. Y un profeta no se hace, él nace profeta. Desde que estabas en el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones, dice el Señor. Entonces, encontramos que hay gente que le gusta agradarle al hombre, como lo hicieron esos sacerdotes. Esos sacerdotes quisieron agradar a David, porque es que David se había vuelto tan grande por sus hazañas que casi era un ídolo para ellos. Entonces no quisieron estorbarle en su intención. Entonces cuando David dice que voy a traer el arca, ellos deberían de haberle dicho, sí, Señor, eso está bien, pero conforme a como dice la palabra, conforme al modelo de Éxodo 25:10, donde dice cómo hacer el arca y cómo transportarla, pero ellos no dijeron nada. Entonces David se hizo un carro nuevo para traer el arca, guiado por Usa y por Ahio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa no era la manera de traer el arca. Bien, una vez hubo un rey, se llamaba Usías. Ese rey gobernó a los 16 años y él hizo todo lo recto ante los ojos del Señor. Y cuando ese rey creció tanto en estatura como en fuerza, se enalteció y un día quiso quemar incienso y se entró al templo. De inmediato como 200 sacerdotes se le metieron. Un momentico, rey, usted no puede estar aquí. Usted no puede quemar incienso porque eso solo es permitido para los sacerdotes hijos de Aarón. Me hace el favor y se sale porque ha prevaricado. Ese rey se llenó de ira contra esos sacerdotes. Y esa ira, pues, yo he visto personas que se llenan de ira. Entonces, por eso voy a tomar ese ejemplo. Se les pone la cara roja, de pronto les tiembla los labios, de pronto le da un ti en el párpado. Y él no trató de contenerse. Entonces, ¿qué pasó? Que eso se le convirtió en lepra hasta los días que murió. Si él se hubiera aceptado la corrección, Dios lo había perdonado, pero no. Pero lo interesante aquí es el paralelo entre los dos sacerdocios. El sacerdote de aquí de Usías no te es permitido, porque ellos quisieron agradar a Dios antes que al rey, y los sacerdotes de David, ¿sí?, que quisieron agradar al hombre, mas no a Dios. Bien, entonces resulta que llega el arca. Dos cosas malas habían en esa faena que inició David. Primero, lo trae en un carro nuevo, ¿sí? Y lo venía un tipo que no eran llenos del Espíritu Santo, ellos no eran sacerdotes. Entonces, cuando el arca tropieza, Usa extiende su mano para sostenerla y el Señor se llenó de furor y lo mató. El segundo mal era que el arca no tenía por qué estar en Jerusalén, porque ahí no había lugar, ¿sí? Dios todavía no había provisto el lugar en donde que él iba a poner su nombre. Bien, entonces llega el arca, ya después de que muere Usa, entonces ahí sí los sacerdotes, rey, eso hay que ver, en hombros santos es que hay que llevar la arca. Entonces ahí sí la trajeron, pero ya había entrado un problema ahí. Y cuando el arca llega, David entra en un avivamiento, pues él se vistió de lino fino, gritó con todas sus fuerzas, saltó y tocó con sus talones. Él realmente tuvo un avivamiento espiritual, y fue tanto que él se descubrió el dorso
pues la mujer lo censuró por eso. Dice Amós 6:5, que dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos como David. Gorjear es hacerle quiebres a la voz cuando se canta, así. Ustedes han visto un pajarito que hace diferencia de matices ahí. Entonces, pero ¿quiénes son los que inventan los instrumentos? ¿Quiénes son los que andan en ese carro nuevo hoy? La denominación. La denominación son los que andan en un carro nuevo porque no quieren lo achapado a la antigua. Ellos quieren agradar a los muchachos, que los muchachos se sientan bien. Y atrás de los muchachos, pues vienen los padres y demás amigos, ¿sí? Entonces, esos son los que cambiaron los instrumentos. En el Salmo 150 están los instrumentos con los que posiblemente David alababa. Dice bocina, salterio, arpa, flauta y címbalo. Pero hoy no está ninguno de eso: piano, violín, guitarra, bajo, batería. ¿Por qué? Porque la alabanza la subieron en un carro nuevo. ¿Sí? Pero dice el Señor, en vano me honran. En vano los profetas de acá lo guiaron. En vano Balaán fue profeta. Balaán. No sé si ustedes han oído un dicho que dice más terco que una mula. Supongo que sí. Balaán, el Señor le dijo no. Y después, ay Señor, hazlo. Ya le había dicho el Señor la primera vez que no, hazlo. Y entonces se montó en su mula y se fue. Cuando la mula vio al ángel del Señor al frente, se paró. Y Balaán se agarra a alegar con esa burra. Y aleguen. Y hombre, y si hubiera tenido machete ahí, pues le había dado machete a esa pobre mula. Y entonces, es que no es el ángel del Señor al frente. Mire, un animal viendo al Señor, viendo al ángel del Señor. Y ese profeta no, ¿sí? Entonces, en vano Saúl fue rey. En vano David trajo el arca, ¿sí? En vano, mire algo típico. Cuando David nombró a los que trajeran el arca, es como si hubiera puesto ministros para que llevaran la palabra sin ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? Porque ahí debería estar un sacerdote para poner sus manos. Entonces, esos ministros fue lo que en Primera de Reyes 12:31, donde Jorobán, él nombraba ministros a dedo. Ustedes van a ser los ministros, ¿sí? Bueno, Dios es el que decide a quién escoge y a quién no, ¿sí? Porque Él tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora hay algo que quiero que tengan en cuenta. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, eso no quiere decir de que una persona va a decir, no, pues en el nombre del Señor Jesucristo voy a ensanchar mi territorio, en el nombre del Señor Jesucristo voy a comprar, en el nombre del Señor Jesucristo voy a vender, en el nombre del Señor Jesucristo voy a invertir. ¿Sí? Porque la pregunta es, ¿has consultado? No es solo decir que en el nombre del Señor Jesucristo, sino has consultado a ver qué respuesta te da. ¿Por qué? Porque si la persona dice en el nombre del Señor Jesucristo me voy a tirar de este edificio porque la palabra dice a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en tierra, se mata. Si el hombre dice en el nombre del Señor Jesucristo me voy a tomar este insecticida porque escrito está, si bebieres cosa mortífera no te hará daño, también se muere. Está tentando al Señor, ¿entiende? Entonces,
se necesita revelación, pero lamentablemente hay personas que por un oído les entra y por el otro les sale. Cosas indispensables en el servicio del Señor. Primero, debe ser su tiempo, como dice Eclesiastés 3, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, ¿sí? Tiempo de destruir, tiempo de construir. Cuando Satanás le dijo al Señor, haz que estos panes se conviertan en pan, no era el tiempo de convertir esas piedras en pan. Pero cuando fue su tiempo, cogió unos panes y los multiplicó en 2 ocasiones y unos peces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo su tiempo. El segundo lugar debe ser en su sazón. Por ejemplo, las personas que han tenido la oportunidad de fabricar dulce, ellos lo tienen en la candela hasta que llega a su punto de ebullición. Entonces saben que ese es el sazón y ahí apagan la estufa. El tercero debe ser de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a la iglesia le dio poder de atar y de desatar, ¿sí? De bendecir o maldecir. Pero de acuerdo a su palabra, usted no puede maldecir lo que Dios bendijo. Por eso fue que Noé no maldijo a Can, sino que maldijo fue a Canaán, al nieto, ¿sí? Porque debe ser conforme a su palabra. El cuarto debe ser la persona indicada. Mire, el Señor le dijo a David en 2 de Samuel que él no era el que le iba a construir el templo. Las manos de David estaban manchadas de mucha sangre. Le dijo, un hijo de tus entrañas me levantará el templo, y ese era Salomón. El quinto, el profeta debe ser vindicado. El Señor dijo, si no me creéis a mí, creed a las obras, porque las obras son las que dan testimonio de mí. ¿Las obras son qué? Las que me vindican, ¿sí? Y dice el Señor, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. ¿A quién envió el Señor? Bueno, una vez los fariseos le dijeron que ellos tenían a Moisés como profeta. Y le dijo, si le creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque Moisés de mí escribió. ¿Sí? Entonces, si estuviera hoy aquí el enviado, él diría, si le crees al Señor Jesucristo, me creerías a mí, porque él de mí escribió. ¿Sí? Escribió en Malaquías, escribió en Mateo, escribió en Apocalipsis. Bueno, pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu,
Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven a nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios, gracias Cristo, gracias Cristo. El Señor Jesucristo les bendiga.